generó durante la pandemia La para emisión es porque cubrir... gastan más de lo que... No, Bueno, pues, pero a no. ver, hagamos una pausa en el debate porque vamos a continuar. Bueno, Tenemos a un especialista en línea que ha tenido la gentileza de compartir una charla con nosotros. Estamos hablando de Sebastián Menescaldi, es economista y director de la consultora EcoGo. Sebastián, muy buenas noches. Mi nombre es Martín Varela y desde Corrientes te saludamos. Gracias por la gentileza. Buenas noches, gracias por recibirme a ustedes. Bueno, a ver, Sebastián, contame un poquito. Yo recién conversando con Gustavo Córdoba le decía qué paradojal lo que puede llegar a pasar en las PASO. Él decía, después de las PASO esto se puede reacomodar, porque si, por ejemplo, Massa muestra competitividad, la mayoría de los analistas dicen esto va a tener una repercusión negativa en el mercado porque mucha gente va a pensar que no va a haber un cambio de ciclo y que van a continuar las condiciones económicas complicadas por delante. ¿Vos cómo ves el tema? A ver, sí, la verdad que hoy cuando uno tiene que armar qué escenario económico que viene, hoy solo podemos decir hasta las PASO. En las PASO realmente vamos a tener, nos va a contestar tres preguntas muy importantes, creo, esta gran encuesta nacional. Nos va a decir si la elección es de medios o de tercios, o sea, si Milei juega todavía o no juega, va a definir el candidato de Juntos por el Cambio y va a definir si eventualmente existe una oposición que puede ganar en primera vuelta en octubre o en noviembre. La verdad que, bueno, contestar esas tres cosas nos va a dar más certidumbre, menos certidumbre Ujú. hacia adelante y también al mercado. Igual cada uno va a tener repercusión distinta. Digamos, si entra Milei, probablemente te genere mucha incertidumbre. Si Milei tiene chances de colarse en el balotaje con las propuestas que tiene o con lo que dice hasta ahora, bueno, te va a generar incertidumbre, probablemente la respuesta del mercado no sea tan positiva. Si Massa todavía tiene alguna chance, también probablemente eso te genera alguna incertidumbre. La verdad que paradójicamente, algo que también pasó creo que en 2015, el que vengan los buenos, supuestamente, hacia adelante, te estabiliza el mercado. Te genera, digamos, que no haya tanta corrida, que el tipo de cambio también subió, pero si uno lo mira en términos de brecha, no tenemos un tipo de cambio de crisis de 160% de brecha. Llegó a 110, sí, pero es normal en épocas de elecciones, todos buscan dolarizar, pero bueno, eso, digamos, es muy probablemente lo que vos digas es que post paso vamos a tener un escenario un poco, vamos a definir la certidumbre del escenario, si es que sigue siendo incierto o surgen algunas certidumbres hacia adelante que te puede ya generar algún camino económico en el que debamos transitar. Ujú. A ver, la mayoría de los eh, supermercadistas acá en Corrientes, consultados en las últimas horas, han reconocido que hay una nueva aceleración de los precios que entregan los proveedores. ¿Cómo lo están viendo ustedes en el país central? Bien, nosotros en la consultora hacemos un relevamiento semanal de precios de alimentos y después cada 15 días relevamos otros productos, ¿no? Y sí, nos ha dado que la última semana, al viernes pasado, la inflación semanal de alimentos nos dio casi 2,8%. A la pucha. Eso mensualizado, si querés, es casi 12%. La verdad es que las medidas que tomó Massa ya hace más de 10 días, ese domingo, te han provocado un salto de la inflación. O sea, el dólar agro, por un lado, te afectó el precio del maíz, pasó de 48.000 pesos la tonelada a 63.000 pesos la tonelada, y eso te afecta un número importante de industrias, particularmente la carne, todo lo que sea avícola, todo lo que sea porcino, también lo bovino, y eso es lo que estamos viendo hoy. Es una repercusión en el precio de esos productos muy alta, que además también se suma a lo lácteo. Y eso es lo que está generando, por un lado, cierto aumento de precios. La otra parte también que tenés fue el aumento del impuesto país a los bienes terminados, si querés, importados, de 7,5%, y eso también provocó un salto de la inflación. Esas dos medidas, si querés, te generan una inflación adicional en el mes de agosto de 2 puntos porcentuales. A eso le sumamos subas de precios regulados, de colegios, salud, transporte, bueno, distintas cosas, tenés casi 3 puntos más. Con lo cual la inflación que nosotros estimamos que fue 7,1% en el mes de julio, muy probablemente se sitúe en el 9% como piso para el mes de agosto. ¿Por qué digo como piso? Porque lo que estamos viendo en los últimos días es que el Banco Central la semana pasada aceleró el ritmo de devaluación del tipo de cambio oficial. Venía de un 7% y lo pasó arriba de un 12% promedio semanal. Si eso sigue, también te va a repercutir en otros precios de la economía y te va a asegurar que los precios, digamos, la inflación del mes probablemente sea más elevada, lamentablemente. Y después también lo otro que queda es dilucidar qué es lo que acordó
el ministro Massa con el FMI en pos de conseguir el desembolso. Hay que ver si es que dentro de las condiciones que le pidió, además de esta suba de aumento de evaluación diario que está haciendo el Banco Central, si no le pidió algo más que también genere alguna corrección probablemente en el tipo de cambio y te genere mayor inflación. Esta jugada de esta semana sorpresiva, donde le pedimos dinero a Qatar para cumplir con el Fondo Monetario Internacional, ¿se saben en qué condiciones, cómo puede impactar esto? La idea de Massa es que luego cuando el fondo le remita los fondos, le va a pagar a Qatar. Exactamente, a ver, en verdad la semana pasada tuvimos que hacer dos pagos. El 31 de julio había que pagar una amortización de capital de casi 2.670 millones de dólares, que lo pudimos pagar gracias a un depósito de la CAF, un préstamo puente de la CAF, Sí. y yuanes adicionales que nos giró China. Luego, el viernes, tenemos que pagar un desembolso de pago de interés por el crédito que nos da el FMI, arriba, cercano a los 800 millones de dólares, 755 si mal no recuerdo, que fue a través de los DEX que nos prestó Qatar. El viernes publicaron dentro del boletín oficial todas las condiciones de ese préstamo. De los otros dos no se sabe mucho, ni del swap, ni de la CAF, no se sabe bien cuáles fueron las condiciones, pero de Qatar está bastante claro, tiene un costo bastante razonable, pero dice que en la medida que el FMI te devuelva ese dinero, vos tenés que devolverle ese dinero a Qatar. Ahora, lo otro también que nos da esta medida y el tener que usar estos préstamos que fueron consiguiendo por algún lado, es que la situación de las reservas está llegando a un límite, que no tenemos dólares y es por eso también que estamos viendo hoy que hay mayor restricción a los pagos de importaciones y eso también está repercutiendo en cierta dolarización de las empresas o de las personas que también está yendo al blue o a un tipo de cambio financiero para poder pagar sus importaciones, porque hoy por hoy la única manera de conseguir un producto importado que te lo liberen es yendo con los dólares y depositarlos, porque digamos, el Banco Central casi bajó muchísimo la entrega de dólares a los importadores. Sebastián, buenas noches. Estamos hablando de cuestiones que tal vez entiende la gente de un nivel alto hacia arriba, porque el común de la gente, y usted recién lo planteaba, está preocupado por lo otro, lo del precio de la canasta alimentaria. De qué hacemos mañana cuando vamos a comprar los productos, en virtud de que en muchos de los supermercados del interior del país no hay precios de referencia y pagamos un agua mineral acá a 5 pesos y enfrente está a 10 y a la vuelta a 2. Después de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, corremos con el riesgo de que si al gobierno los resultados no lo acompañan, estos productos queden librados a lo que a mí yo creo tengo que vender. No, yo creo que si el gobierno no es competitivo, no necesariamente. Habría que ver. No creo que tengas... ¿Por qué? Porque se te va a confirmar la idea que tiene el mercado, si querés, Uh-huh. que vienen los buenos, y eso probablemente te estabilice un poco más. No creo que vayas a devaluar. Pero a ver, la verdad es que el gobierno igual, a ver, esto es como dijimos, es la paso. Lo importante es en octubre. Bueno, en octubre no solo define el presidente, eventualmente, pero también define los diputados, los gobernadores. El gobierno va a seguir luchando, va a seguir intentando forzar la economía para poder llegar. El riesgo que corre es que te salte la brecha y que te salten los precios. Lamentablemente, digamos, ¿por qué está subiendo esto de precios? El problema es que tenemos es en el balance del Banco Central. Te está emitiendo muchos pesos, parte vienen del pasado, como estaban diciendo antes ustedes, y tenemos pocos dólares, no hay dólares. O sea, la semana pasada demostró que tenía cero, usted a vuelta y decías, che, tengo que conseguir un dólar, no lo tengo, no lo podía pagar. Eran 3.500 millones de dólares, pero bueno, pensemos que por mes importamos entre 7.000 millones de dólares casi. O sea, solo nos queda menos de medio mes para pagar de reservas para poder pagar las importaciones. Pero bueno, la verdad es que yo creo que después de la paso hay algún riesgo, va a ser acotado, pero sí, bueno, es factible que tengas una aceleración de la inflación. Lamentablemente, el manejo digamos, que tuvo el gobierno este año con las reservas eh, no fue muy bueno, llegó mucho al límite, si querés, y no te da, digamos, posibilidad de mantener más controlada la situación de los precios. Sebastián,
Vos dijiste dos cosas, ¿no? Que no, por un lado que no tenemos un tipo de cambio en crisis y por el otro lado que el Banco Central aceleró la devaluación, el crawling peg, la devaluación progresiva. ¿Eso puede también generar un escenario de mayor tranquilidad para después de las PASO, por lo menos entre las PASO y las primarias? Que el dólar se esté acercando a los niveles de El problema es inflación y que, que más o menos empate, siempre y cuando obviamente no impacte en precios, ¿no? no, es que me parece que va a ser al revés, porque te va a generar un impacto en precios. Yo creo que está subiendo el tipo de cambio, está subiendo cercano al 12% mensual, va por encima de los precios. Entonces te va a acelerar los precios lamentablemente. Ese es el riesgo que tenés. La contraparte sería que podrías conseguir alguna cantidad de dólares más, o mejor dicho, van a importar menos. La verdad que yo no le veo sentido que el ritmo de crawling vaya acelerando, porque lo que en esta economía donde uno tiene mucha incertidumbre se traslada todo a precios lamentablemente. Para mí hubiera sido, a ver, la verdad que lo que tenía que haber hecho Massa es haber devaluado eventualmente cuando llegó, que era una devaluación más controlada y podía Pero llegar no a hubiera este mes generado ya con. no hubiera generado una estampida eso en ese momento. Yo creo que no. Fíjate que en ese momento pusieron el dólar soja eh, y consiguieron 9.000 millones de dólares. No sé si en ese momento hubiera generado la estampida. Hubiera tenido más sentido hacerlo en ese momento que hoy. Hoy la verdad que, a ver, yo te voy a comprar si me decís, mira, che, hoy de valor un 30% no tiene sentido. Y es probablemente cierto, porque sin un plan, sin un programa, sin todo lo que hay que hacer detrás, para después decir, mira, conseguí reservas, tengo reservas en el Banco Central y a partir de ahí puedo ejecutar mi política económica para bajar la inflación, eso hoy no lo puede hacer, porque hay un periodo, digamos, también, el timing no es solo económico, sino también es político y claramente no es el conveniente el timing que tenemos hoy para hacer ese programa, ejecutar ese programa económico con la política. Por eso es que el gobierno, digamos, más intentó, digamos, llegar a posponer lo más posible, llegar a estos límites, pero lamentablemente parece que se encontró con un límite el otro viernes, cuando de repente se dio vuelta y no tenía con qué pagar. El tema es que es así, o conseguía este dinero o entraba probablemente en atrasos. Y atrasos también te va a generar una complicación. Porque no es solamente que entras en atrasos y el FMI no te desembolsa más, sino el FMI no te desembolsa más, los chinos quizás te piden que le devuelvas el swap y los organismos internacionales tampoco te desembolsan. Y ahí tendrías un gran conflicto. Ahora, Sebastián, si el Fondo Monetario no le acerca los dólares que el gobierno pretendía que se los acerque, inclusive con un porcentaje de ellos reservados para una eventual intervención financiera ante una eventual corrida, ¿tiene músculo para aguantarse una corrida? ¿Tiene algo para defenderse ante una eventual corrida? A ver, hoy por hoy tiene algo que serían los títulos públicos que tiene el FGS y que tiene el Banco Central. Con eso podría defenderte de una corrida a costa de que el valor de tus títulos públicos caiga fuertemente, ¿no? Porque sería a costo lo llaman la paridad, si querés. Destruirías el valor de los títulos. Podría hacerlo, pero por un muy corto plazo. Y además, como dije recién, no pagarle al FMI implica muchas otras cosas que probablemente te generen también mayor incertidumbre, otro salto en la brecha financiera y otra complicación. Que, a ver, el otro día estaba mirando los números. Cada año de elecciones, lamentablemente, en el 2015, en el 2019, esos 2 años perdimos 20.000 millones de dólares de reservas. En todo el año. Eso es lo que ya perdimos este año. Ujú. Y la verdad que no te nos queda mucho más cuerda. O sea, lo único que el momento que vos no te quedas sin reservas, te pasa lo del 89. Que fue el momento en que el Banco Central tuvo que liberar el tipo de cambio a la buena de Dios y así terminamos en una hiperinflación. Bueno, pero ahora se supone que los 7.500 millones que se acordó van a llegar en agosto, poco después de las PASO. Exactamente, por eso más apuesta a eso. El tema es que uno no sabe bien qué es lo que le pidió el fondo a Massa para darle ese Y dinero. se supone, parece, dice, no sé cómo interpretás vos de la lectura de los que no entendemos nada de esto, que le autorizó, a medias por lo menos, que los use para intervenir en el mercado. Yo no creo, a ver, Que es lo que yo creo que supuestamente le había prohibido a Macri, pero que Macri hizo lo mismo, digamos. Así que, sí, no, a ver, también uno también conoce el paño y sabe qué tiene que hacer y qué no hacer y qué es importante en cada momento. Ahora, la verdad es que la plata que te va a dar el fondo va a ser para pagarle al propio fondo. Con esa plata le pasa al propio fondo de acá hasta octubre. Y ese dinero es casi inconvertible, digamos, no son dólares, son DEX, una moneda del fondo
que se llaman derechos especiales de giro, y que casi solo se pueden utilizar para pagar el fondo y no mucho más. Puedes hacer un canje con algún otro país que te dé algo de dólares y no lo vas a conseguir. Los dólares en verdad van a salir probablemente del dólar agro, que ahora está consiguiendo dólares, las reservas están creciendo o se están recomponiendo muy lentamente. Probablemente tengamos también en septiembre un dólar soja. Yo creo que esos dólares más los títulos públicos van a ser los que van a servir para poder intervenir, más allá que el fondo se va a quejar, pero la verdad que el fondo, si es que te aprueba el desembolso, fíjate que la próxima revisión la hace en noviembre. Entonces, en verdad el fondo, a partir de ese momento, del momento que te acepte el nuevo acuerdo que firmaron y te haga el desembolso, se borra de la cuestión política. No hay más intervenciones trimestrales, digamos. Exactamente, la de septiembre, que estaba justo en medio de las dos elecciones, no va a estar. Va a estar en noviembre para diciembre. O sea, se corre de la parte política. Creo que es un paraguas que buscó el fondo también para no ser el que eventualmente voltee, digo, a ver, que es parte también de lo que pasó en el 2019. En el 2019, después que ganó Alberto Fernández la PASO, se juntó con el fondo y le dijo que en ese momento la plata era fresca, era dinero fresco, le dijo, no le des más plata a Macri, digamos, no le financies más. Bueno, eso es lo que quiere evitar esta vez el fondo, que no lo corra un político, digo, porque probablemente quizás después de la PASO podés llegar a tener un referente opositor que sea el que próximo que tenga, digamos, que se haga cargo de la próxima administración. Bueno, el fondo quiere que ese no voltee. De hecho, también fue un comentario del propio Massa, no sé si ustedes lo escucharon, donde dijo que la propia gente del FMI decía, qué patriotas que son tus compañeros de la oposición que me están pidiendo que no te den dinero. Bueno, eso es lo que quiere evitar el fondo. No ser el culpable en una eventual caída de la Argentina. Perfecto. Y creo que Sebastián, me parece sana la postura del fondo. te mandamos un gran abrazo y te agradecemos mucho los minutos que nos entregaste. No, gracias a ustedes. Bueno, un gusto. Sebastián Menescaldi es economista y es el director de la consultora EcoGo. ¿A quién vas a votar y por qué? Esa es la consulta, la consigna que te planteamos y estamos recibiendo una gran cantidad de mensajes, así que vamos a comenzar a leer